será por lo que está lejos, no sé, pero no lo escucho Ya, bueno, muy... entonces voy a hablar un poquito más fuerte, pero en todo caso voy a hablar porque yo no puedo sacarme o sea, de frente a la cámara porque se distorsiona, ¿no? Y Sí, cuando profesor. hablo, por ejemplo, ahorita, ¿se me escucha bien ahorita? Sí, ahorita sí, ¿Sí? profesor. Sí se escucha bien. Muy bien, entonces ya tomaron captura. La iluminación, sí, a veces sí sucede, ¿no? Pero cuando está con un trípode que está fijo, y eso hace que, bueno, que la imagen sea un poquito más, ¿no? Seguida. Entonces, continuamos, profesor, continuamos. Hasta aquí ya no hay preguntas y vamos a ver, observaciones con respecto a los números primos. Recuerden que a veces vienen preguntas, ¿ah? De teoría con respecto a esto. Entonces tenemos acá, esos números primos, la observación sería, ¿qué característica tiene esos números primos? Ya sabemos que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría o casi todos son impares, menos el número 2. El número 2 es el único par, ¿no es cierto? Después observamos que la mayoría, ¿no? Tiene la forma de número múltiplo de 4 más menos 1. La mayoría, menos el 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces tiene esa forma, esa ley de formación. ¿Eh? Ten en cuenta cómo se interpreta, ¿ya? Cómo se interpreta la expresión. O sea, la parte literal tiene que ver mucho en esta parte de interpretación, ¿ya? Pero ya sabemos los números. Ojo, esta parte no se trata tan solo de saber los números, las fórmulas, sino el principio de la teoría. Porque recuerden que a veces viene teoría, ¿no? Con respecto a números primos. ¿Ya? Entonces, veamos acá algunas observaciones que me dan algunas características de los números primos. Bien, entonces continuamos. Entonces, observaciones de los números primos. Observaciones. ¿Qué observamos? Habíamos indicado, obviamente, ¿no? Obviamente, los números primos carecen de ley de formación. Pues ustedes se dan cuenta que ustedes tienen ley de formación. ¿Qué cosa es ley de formación? Por ejemplo, en profesión aritmética, su término enésimo se llega primer término más la razón multiplicado en menos 1. Esa es su ley de formación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no podemos hacer una ley de formación que sea todo, por ejemplo, 2n más 3 o 3n menos 5. No. Entonces, los números primos, vamos a sacar los números primos, carecen, carecen de ley de formación. O sea, no se puede, ¿no? De ley de formación. No se puede representar como una sola expresión, ¿no? De fórmula. A veces así más o menos para que ustedes tengan idea. La única pareja, se puede decir acá, la única pareja consecutiva, también sería el 2 y el 3, de números primos, ¿sí? Son consecutivos. Los demás no son consecutivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí, todos los números primos, todos los primos mayores que 2, ¿no? Son de la forma múltiplo de 4 más menos 1. ¿Vale? Todos los primos mayores que 2 son múltiplos de 4 más menos 1, ¿no es cierto? Y por último se puede decir, todos son impares menos el 2, que es el único par. ¿Está bien? Todos son impares menos el 2. Entonces, se puede hacer así, profesor. Tienen casi, todos los primos mayores que 2 son de esta forma. ¿Sí? Son de esta forma. Por ejemplo, tenemos acá, para indicar esto, el 3 sería múltiplo de 4 menos 1. El 5 sería múltiplo de 4 más 1. El 7 sería múltiplo de 4 menos 1. ¿Está bien? El 11 sería múltiplo de 4 menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero ojo, una cosa es que te diga, todos los primos mayores que 2 cumplen esa expresión, ¿no? Que sea múltiplo de 4, más no puedo ser lo contrario.
que todos que tengan esta forma son primos. ¿También? Fíjense bien. Dice, todos los primos mayores que 2 cumplen esta condición. Que sean múltiples 4 de más menos 2, más menos 1. Pero no puedo decir que todos que tengan los números de esta forma, ¿no? Son números primos. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen lo contrario, por ejemplo, como el 25. El 25 es múltiple de 4 más 1. Pero este no es primo. Este no es primo. Entonces contradice eso. Pero ojo, habíamos dicho que esa de izquierda a derecha, que todos los primos mayores que 2 son de esta forma. Más no yo puedo decir que todos los números que tengan esa forma son primos. Ah, miren bien cómo se interpreta la parte literal. Porque muchas veces uno lo coloca al revés. ¿Está bien? Lo coloca al revés. Entonces, después, ¿qué tenemos? A continuación vamos a ver una regla para saber, si un número más grande, obviamente, que te den, ¿no? Porque a los menores ya sabemos cómo son los números primos, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces, para determinar si es un número primo. Para determinar si un número es primo. Número es primo. ¿No? Tenemos acá un ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Porque si te da el 47 ya sabemos, ¿no? Lo tendríamos que memorizar nada más, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, un número, ¿no? Y queremos saber acá si es primo o no. A ver, por ejemplo, tenemos el 311. Me pregunta, ¿será primo? Entonces aquí habrían algunos pasos. Lo primero que debemos hacer sería extraer la raíz cuadrada de dicho valor. Pero aproximadamente, ¿no? Porque obviamente que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá esto sería, por ejemplo, 311 es 17 al cuadrado es 289, ¿no es cierto? 18 al cuadrado, 324. O sea, que este acá sería ¿cuánto? 17 y tanto. ¿Está bien? Pero yo voy a manejar los números enteros, ¿no? O sea, el 17. El número 17 vamos a trabajarlo. Entonces, a continuación vamos a ver, ¿no? En el segundo paso, los números primos, ¿no? Que sean menores o iguales a la raíz cuadrada obtenida, que en este caso sería 17. Menores o iguales, ¿ah? Porque también está incluido ese valor entero primo. Entonces acá, ¿qué valores primos tenemos acá? Tenemos el 2, tenemos el 3, el 5, ya sabemos acá la lista, me debe ser acá, 5, 7, 11, 13 y 17. ¿Correcto? Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Saber qué números primos son menores o iguales a la raíz cuadrada de dicho número. Entonces, esos números vamos a ver si son múltiplos, ¿no? O divisibles. Ya sabemos que la palabra múltiplos o divisibles de ayer habíamos dicho que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí, el 300, tercer paso, tenemos acá, ¿no? El 301. ¿Será divisible entre 2? No, por eso porque no termina en cifra par. ¿Será divisible entre 3? No, por eso porque la suma de sus cifras no es múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces tampoco es divisible entre 3. ¿Será divisible entre 5? No, por eso porque acá no termina en cifra 0 ni tampoco en 5. ¿Sí? ¿Será divisible entre 7? No, si usted divide entre 7 para que sea divisible, porque en este caso sería 1, 3 y 2, ¿no? Automáticamente no, tampoco no sería divisible entre 7. Acá dice no, diferente, ¿eh? De 11, no, profesor, porque usted suma 1 más 3, 4, menos 1, 3. El 3 no es múltiplo o divisible entre 11, pues tampoco se divide entre 11, por criterio, ¿no? El 13, si usted divide entre 13, sería 26, 51, no sale, profesor, entonces tampoco sería divisible entre 13. Fíjense acá los puntitos. Y por último, ¿será divisible entre 17? No, profesor, porque usted se da cuenta, la raíz cuadrada no será exacta, ¿no? O sea, no es una cantidad múltiplo de 17, y usted tampoco divide, va a ser lo mismo. Entonces, no sería múltiplo de 17. Entonces, ¿qué dice la regla? Primero, extraemos la raíz cuadrada. Buscamos los números primos que sean menores o iguales que la parte entera, ¿no? De dicha raíz cuadrada. Luego, veamos si, ¿no? Si son divisibles esos números primos con respecto a ese valor. Si no lo fuesen, en este caso no lo son, pues son diferentes, entonces puede decir que 311 cumplimos si es un número primo. En caso contrario, basta que sea 1 divisible, entonces decimos que no es. Por ejemplo, si en este caso hubiese sido 311 divisible entre 7, entonces automáticamente no sería. Esa es la regla, ¿no? Para determinar, ¿no? Si un número es primo, cuando es un número grande, ¿verdad?
¿no? Entonces ahí tenemos, apunten, por favor, ahí, para poder continuar. Ya, algunas preguntas, si quieren al caso. Todavía no llegamos a las formulitas. Profesor, Y en la ¿podría parte volver, práctica. profesor, Sí, le escucho, joven. podría volver a explicar la tercera observación porque se le desenfocaba y enfocaba a cada rato? A ver, todos los primos mayores que 2 son múltiplos de 4, más uno, más menos uno. Acá dice que todos los primos mayores que 2 son múltiplos de 4 más menos uno. ¿Qué cosa quiere decir? Que si ustedes, aparte, que sea del 2, porque es lo único que no sigue esa regla, como el 3, 5, 7, así sucesivamente, el 3 es igual a ¿cuánto? 4 menos uno, o múltiplo de 4 menos uno. El 5 es 4 más uno, o sea, múltiplo de 4 más uno. El 7 sería 2 por 4 menos uno, o sea, múltiplo de 4 menos uno. El 11 sería ¿cuánto? 3 por 4, 12 menos uno, o sea, múltiplo de 4 menos uno. Pero en este caso estamos indicando que los primos mayores que 2 son múltiplos de 4 más menos uno. Más no lo contrario, que los que estén, los números que estén, tengan esa forma de múltiplo de 4 más menos uno sean primos. No, no se puede hacer contrario, porque si hacemos con 25, el 25 cumple que sea múltiplo de 4 más 1, ¿cierto? Pero no es primo. Entonces contradice, ¿no es cierto? Entonces decimos que esta ley, o esta regla sería cuando dice todos los primos mayores que 2 son múltiplos de 4 más menos 1. Más no todos los números que son de esta forma serán primos. ¿Ya? O sea, no se ajusta de derecha a izquierda, sino solamente de izquierda a derecha la interpretación. ¿Ya? Fíjense bien la interpretación, ¿ah? La interpretación. Vamos a ver un poquito, para ver. Ya, ahora sí. Profesor, ¿Otra pregunta? ¿Ah? el uno no es múltiplo de nada, porque acá tengo un libro donde sale que dice que todo número que sea dividido por uno por sí mismo es múltiplo. El 1 no es múltiplo de nada. El 1, o sea, que se diga múltiplo, una cosa que se diga múltiplo, otra que sea primo, ¿ah? El 1 divide o multiplica cualquier valor de sí mismo, pero como es un número que prácticamente no tiene una participación en una operación, por ejemplo, si ustedes hacen 30 por 1, 30. 30 entre 1, 30. ¿Está bien? 25 elevado a la 1, 25. O sea, el 1 no varía a ningún otro valor en alguna operación. Por lo tanto, no tiene una participación. Se llama un elemento neutro aditivo, un elemento de neutro multiplicativo. Por lo tanto, el 1 se puede decir que se dice múltiplo de sí mismo, ¿no? Pero no se puede decir que, por ejemplo, los múltiplos de 7, ¿no? Sería el 1, no, sería el 7, porque recuerden que la definición de múltiplo quiere decir que es n por k, ¿verdad? O sea, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 0, también puede ser 7 por menos 1, 7 por menos 2, 7 por menos 3, y ahí aparece, ¿no? El 0, más 7, más 14, más 21, más 28, también aparece el menos 7, menos 14, menos 21, menos 28. Sino que son conceptos, depende de la interpretación del libro, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Por eso digo, estamos manejando los conceptos indicando, ¿no? A qué se llama múltiplo y a qué se llama divisor. El múltiplo equivale a decir divisible, más no equivale a lo que es divisor. Porque el divisor, la definición correcta es aquel valor numérico que divide exactamente a otro, cuyo residuo sea cero. Esa sería la definición de un divisor. ¿Está bien? Pero si me hablo de múltiplo, es un valor de k. Por ejemplo, el múltiplo de 1 es 1, obviamente, porque decimos acá 1 por k o 1 por 1 va a 1. Por eso digo, el 1 es un poquito, así como los puntos vacíos, que es un poquito ambiguo, ¿no? Al momento de utilizar ciertas reglas. El 1 también es así, ¿no? Por eso que el 1 se separa al momento de hacer la cantidad de divisores que hemos puesto en la tabla, lo hemos separado, lo hemos aislado, ¿no? Lo hemos puesto el 1 solito. Después, aquellos que tienen dos divisores serían los números primos, y aquel que tiene más de dos divisores serían los números compuestos. ¿Ya? Otra pregunta, joven, por ahí que tengan duda, que tengan, pero digo, depende de la interpretación que se dé. Profesor, no lo veo muy bien. Ahí dice que 7 es igual a 4 menos uno, o ¿cómo así? A ver, 7 es igual a ¿cuánto? 4 por 2 más menos 1, ¿verdad? Ayer que hemos hecho nosotros, divisibilidad. A ver, veamos acá. Bien.
A ver, borremos esto. Otra vez. Porque eso hemos hecho ayer, ¿ah? Por si acaso, los números de interpretación numerical. Vamos a ver acá. El 3. El 3, profesor, que es número primo, es igual a ¿cuánto? A 4 menos 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero al decir 4, y estamos hablando de que cumpla esta formación, entonces decimos acá, múltiplo de 4 menos 1. Claro, porque el 4 es igual a 1 por 4. Decimos acá el 5. El 5 es igual a ¿cuánto? A 4 más 1. Pero el 4, al indicar solamente el 4, que queremos de esta forma sería múltiplo de 4 más 1. Porque recuerden que la multiplicidad viene a ser un número que multiplicado por un entero me da dicho valor. Veamos acá con el 7. El 7 sería 8 menos 1. Pero el 8 es igual a ¿cuánto? A 2 por 4 menos 1. Para decir que es 2 por 4, ¿se acuerdan cómo transformamos una divisibilidad en función de un módulo? Entonces en este caso sería ¿cuánto? Múltiplo de 4 menos 1. Entonces el 7 es igual a múltiplo de 4 menos 1. Sino que lo hemos hecho de frente, le he puesto, porque ayer hemos hecho el indicador de la multiplicidad, ¿no es cierto? O la divisibilidad. Si decimos entonces el siguiente número sería el 11, número primo, sería igual a ¿cuánto? ¿No? Sería acá 3 por 4 menos 1. Y al decir 3 por 4, ¿qué iba a decir? División entre 4 menos 1. ¿Cumple esta expresión? Claro, porque dice más menos 1. El siguiente sería el 13. ¿El 13 a qué sería igual? También lo anterior, ¿no? 3 por 4, pero más 1. Al decir 3 por 4, ¿qué iba a decir? División entre 4 más 1. Entonces, ¿qué se ve? Todo lo que están acá cumplirían esta expresión que sería más menos 1. ¿Sí? Múltiplo de 4 más menos 1. ¿Por qué? Porque multiplicamos por 4 cualquier valor entero y le restamos o lo sumamos 1 y aparecen los números primos indicados, pero que sea a partir de mayor que 2. ¿Listo, señorita? Se suma y se resta, ¿es lo mismo ahí o Claro, cómo? no, claro, cualquier número primo puede aceptarse como una suma o como una resta para que se obtenga dicho valor. O sea, tiene esa forma de número. Os digo, todos los primos mayores que 2, ¿no? Son múltiplos de 4 más menos 1. O sea, pero que sea mayor que 2, porque el 2 no cumple esa condición. Por eso no podemos generalizar que sea eso. Pero habíamos dicho que son múltiplos de 4 más menos 1, pero no podemos hacer lo contrario. Cualquier número que cumpla múltiplo de 4 más menos 1 sea primo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el 25, ¿a qué sería igual al 25? 6 por 4 más 1. Y 6 por 4 equivale a múltiplo de 4 y agregamos 1. Entonces el 25 que cumple múltiplo de 4 más 1 no es primo. ¿Ustedes han visto la lista de arriba que el 25 está en número primo? No. Por lo tanto, no podemos decir lo contrario. Que todo número que cumpla, miren cómo lo interpreto, ¿eh? Todo número que sea múltiplo de 4 más menos 1 sea primo. Porque 25 no lo es. Más bien yo puedo decir, todos los primos mayores que 2 son múltiplos de 4 más menos 1. ¿Ya, chicos? Entonces, miren cómo la interpretación, o sea, la parte literaria en la que a veces uno se confunde. De izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? ¿Cómo interpretemos? Aceptamos el concepto de la definición. ¿Ya? Un pantallazo, a ver, captura, rápido, para continuar, porque el tiempo pasa volando, ¿no? ¿Ya? Continuamos, profesor, continuamos. Ya habíamos dicho que al inicio, cuando dividimos en un cuadrito, ¿no? Los números que tienen un divisor, los números que tienen dos divisores, que serían primos absolutos, ¿verdad? O también llamado números primos. Nosotros los conocemos como primos, pero en realidad son números, como dice, primos absolutos, ¿ya? Entonces, si te dice cuántos números primos absolutos tiene, equivale a decir solamente números primos, ¿correcto? O sea, no se van a confundir, dice, profesor, pero el primo absoluto nunca hemos visto, no. Si me dicen primos absolutos, equivale a decir solamente primos, ¿ya? Entonces, pero ojo, si hay el término de primos absolutos, es porque también hay primos relativos, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Los primos relativos. Entonces, sabemos que estos números primos son los primos absolutos, ¿y cuáles serían los primos relativos? ¿Cuál es ese concepto? Vamos a ver, fíjense, a veces no lo voy a escribir literalmente, ¿no? Así con letras, sino lo indico yo, ¿no? Verbalmente. Y en base a los ejemplos me doy cuenta. Pero traten de siempre de
captar la idea. ¿Ya? Porque es importante eso. Solamente decirlo, la parte de teoría es importante en aritmética, ¿no? En álgebra no tanto, en álgebra solamente la fórmula nada más. Entonces, decimos acá números primos relativos. Números primos relativos. ¿A qué llamamos números primos relativos? Esto también es llamado números PESI. ¿Ya escuchó ese término PESI? Primos entre sí. ¿Está bien? Al decir PESI, lo que decía números primos entre sí, se llamarían primos relativos. O también llamado coprimos. Así se llama, coprimos. Coprimos. Entonces, a ver con ejemplo, profesor, y para ver qué cosa es prácticamente el concepto de números primos relativos. Ejemplo, tenemos así. Seleccionamos dos valores. Tenemos acá, por ejemplo, el 12 y el 35. Estos serán primos relativos. Entonces el concepto dice, serán primos relativos, ¿no? Cuando solamente tienen un divisor. Más no es necesario que sea uno de ellos primos, ¿no? O compuesto. No hay cualquier, o sea, no hay regla para saber si números primos tienen que ser necesariamente estos dos primos, o uno de ellos primo y el otro compuesto, y que tenga un solo divisor. No. Puede ser cualquier número. ¿Entendido? Puede ser cualquier número de agrupación que te digan. Entonces, estos serían primos entre sí. Veamos acá sus divisores. Entonces, los divisores de 12. Los divisores de 12. ¿Cuáles serían los divisores de 12? Tenemos acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12 mismo, ¿verdad? Los divisores de 35. Los divisores de 35 sería cuánto? Tenemos acá, ¿no? El 1, ¿bien? El 2 no hay, 3, el 5 y el 7. ¿Correcto? Ahí tenemos los divisores, ¿no? Y el 35 también, ¿ok? Porque es el mismo también, que ves que es el mismo valor. Entonces recuerden que los divisores tienen esa característica. El primer divisor sería la unidad y el último divisor el mismo valor. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos divisores comunes hay acá? Obviamente que tenemos uno nada más. Entonces, números primos relativos son aquellos que tienen un único divisor. Tiene un único divisor. Mayormente se puede indicar que es el 1, obviamente, ¿no? Porque el 1 es el divisor de cualquier valor. Entonces, cuando tiene divisor 1, se llamarían primos relativos. ¿Está bien? Primos relativos. Entonces, no necesariamente que estos sean primos, para indicar que sean primos relativos. Puede ser cualquier valor. Estos son compuestos. Aún así se llaman primos relativos, o números PESI, o números coprimos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces decimos el 12, por lo tanto, el 12 y el 35 son PESI, primos entre sí. Este concepto hay que tener en cuenta porque el CBN se va a arrastrar cuando lleguemos a mínimo con múltiplo, máximo con divisor, para aplicar en problemas, ¿no es cierto? Porque ahí dice PESI, no sabemos qué PESI puede ser. Entonces, acá no necesariamente tiene que ser, ¿no? Números primos, uno de ellos, ¿no? Obviamente, o los dos, porque si ustedes son absolutos, serán primos relativos, ¿no? Porque tienen la unidad como único divisor. En este caso, los dos números no son ninguno primo. Aún así son primos relativos. Que quede claro eso, ¿eh? Decimos, los primos relativos puede ser cualquier número de par, que se puede indicar así, que a su vez tenga solamente un único divisor. En este caso sería la unidad. ¿Está bien? Aún así, yo puedo tomar el 2 y 7, ¿serán primos relativos? Claro, porque obviamente tienen divisor 1. En este caso he tomado que no sean primos absolutos, sino números compuestos. Aún así, sería esta pareja, número primo relativo, o también llamado PESI, primos entre sí. ¿Ya? Tengan claro ese concepto, ¿ah? ¿A qué se llama PESI? Porque a veces uno se confunde al momento de hacer los problemas de máximo común divisor o mínimo común. Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente punto. El teorema fundamental de la aritmética. ¿A qué se llama, profesor? Esa expresión de teorema fundamental del álgebra, teorema fundamental de la hidrostática, ¿no? En física se ve esa expresión, ¿no? Teorema fundamental. ¿Por qué tiene ese nombre, no? Aquí vamos a analizar de la aritmética, porque obviamente que la representación de un número en su descomposición canónica me indica, ¿no? El teorema fundamental de la aritmética.
Usted lo buscan, ¿no? En internet esa expresión te va a decir en sí lo que voy a mencionar verbalmente. Teorema fundamental, dice así, teorema fundamental de la aritmética. Así se le conoce, ¿no? De la aritmética, ¿no? ¿A qué siguiente? A lo que sigue, ¿no? A la descomposición canónica. Se dice acá, todo número descompuesto canónicamente cumpliría el teorema fundamental de la aritmética. Eso es lo que dice acá, literalmente, ¿no? Entonces, esto en realidad viene a ser descomposición canónica. Descomposición canónica. ¿Ya? Mucho cuidado con esa expresión, descomposición canónica. ¿Sí? Mucho cuidado que en numeración muestro, ¿cierto? Una descomposición, que no es canónica, por si acaso, ¿no? Entonces aquí tenemos, ahora un ejemplo, por eso, para entender acá. Agarramos un número grande, ¿no? Para poder interpretar así, porque chiquito, rapidito sale. Entonces tenemos acá 25.200. 25.200. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene acá? A ver, sacamos mitad, ¿sí? La casilla 12, así muy bien, profesor. Seguimos mitad, 6, ajá. Seguimos mitad porque termina en cifra 6, 0, perdón. Acá sería 3, 150. Seguimos sacando mitad, ¿sí? Mitad tenemos aquí 15, 7, 5, ¿verdad? ¿Sí o no? En orden de menor a mayor, el número primo que tenemos que sacar, ¿no es cierto? ¿Tiene tercia? A ver, 10, sí tiene tercia. Acá sería 5 y 25, ¿verdad? Sigue teniendo tercia, acá sería 12, acá sería ¿cuánto? Tercia acá 1, 7 y 175, ¿verdad? Acá tiene tercia, ya no, ya tendría quinta, ¿cierto? Acá sería 3, 15, 35. Tiene quinta, y acá sería séptima, y acá tendría séptima, y al final queda 1. ¿Sí? Así está descompuesto canónicamente. Entonces, prácticamente estos, ¿no? Descomposición valores, yo puedo decir que 25.200 equivale a ¿cuánto? 2 veces ¿cuánto? 4 veces el 2, multiplicado, ¿no? El 3 2 veces, multiplicado el 5 2 veces, y multiplicado el 5. ¿Correcto? Ese se llamaría descomposición canónica, ¿no? De un número. Pero ojo, no de forma, no voy a decir que, a ver, sacando su multiplicidad, no. Ese no es el concepto correcto, sino descomponer en números primos. Esto da cuenta que el número que está acá son los números primos indicados. Pero usted también puede ser otra descomposición. Depende cómo, porque acá no indicamos, siempre hemos enseñado, de menor a mayor, bonito, pero ustedes pueden hacer también de esta manera. 25.200, decimos profesor, está multiplicando por 100, ¿verdad? Multiplica por 100. Entonces, para que sea multiplicado por 100, ¿equivale a cuánto? 25 por 4. Y para que sea 25 por 4, o 4 por 25, sea ¿cuánto? 4 por 25, tendríamos ¿cuánto? 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿correcto? Entonces acá bajamos a 252. ¿Sí o no? A 252. 252, ¿qué tiene acá? Tenía novena, ¿cierto? Entonces tiene acá novena, si acá 9 por 3, 9 por 18, 72, 28. Pero este 9 se lleva a cuánto? 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado. El 28, ¿qué tiene acá? Tiene cuarta, ¿no es cierto? Y acá tenemos séptimo, y acá séptimo. Pero este 4 que es igual a 2 al cuadrado. Y acá sería 7 a la 1, o solamente 7. Entonces, agrupamos los números que están sueltos. Entonces decimos que esto se lleva a cuánto? 2 al cuadrado por 2 al cuadrado sería 2 a la cuarta. ¿Está bien? Un 3 al cuadrado que está acá, ¿no? Un 5 al cuadrado y un 7. Entonces, obviamente que hemos encontrado lo mismo, ¿verdad? O sea, al momento de buscar su descomposición canónica, eso es lo que quiero que ustedes entiendan, no necesariamente tiene que ser en orden. Usted tiene que ser de menor a mayor, así bonito. No. De frente, pueden ustedes agrupar, ¿no? Encuentro los valores y se acabó, la grupo. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos la primera parte. Ahora vamos a ver la cantidad total de divisores. Esto es muy importante al momento de descubrir la fórmula. Porque acá sí vamos a utilizar la fórmula de cantidad divisor. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a descubrir de dónde salen las fórmulas, ¿no? Porque en este caso, números primos, hay un catálogo de formulitas, algo de 5 o 6 formulitas, ¿no? ¿Y de dónde salen esos números? O sea, si ustedes saben interpretar o descubrir, ¿no? Esos valores, no van a tener ninguna dificultad cuando te pidan
un concepto diferente a lo que uno tiene, ¿no? Porque lo van a poder interpretar. A eso dice la parte analítica. ¿Listo? A ver, borremos la parte izquierda. ¿Están tomando captura? No sé, chicos, me pasan la voz antes de borrar. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Cantidad total de divisores. Vamos a ver acá. Acá viene la primera formulita. ¿Ya? Pero vamos a ver de dónde sale esa formulita. Entonces, antes de colocar la cantidad de divisores decimos, ¿no? Descomposición canónica de un número. Entonces decimos que n puede ser igual acá a elevado a la potencia a un número b, a un número c, potencia c, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la descomposición canónica de un numeral, de un número. Sí, esa es la forma que hemos visto, ¿verdad? ¿Sí o no? Número de base elevado a potencia, pero esos números de base son primos, absolutos. ¿Está bien? Entonces, ejemplo tenemos acá, cantidad total de divisores. Vamos a la primera fórmula, cantidad total de divisores. Total de divisores. Vemos acá un número pequeño de ejemplo, ¿no? A ver, divisores de 24. ¿Cuáles son los divisores de 24? Podemos encontrarlo, ¿no? Son aquellos que vienen exactamente 24, o sea, acá el 1, el 2, porque 24 entre 2 sale 12, el 3, porque 24 entre 3 sale 8, el 4, porque 24 entre 4 sale 6, el 6, porque 24 entre 6 sale 4, después el 8, porque 24 entre 8 sale 3, después tenemos el 12, porque 24 entre 12 sale 2, ¿sí? Y después tenemos el mismo valor, es sí mismo, porque 24 entre 4 sale 1, ¿sí? Acá tenemos acá ¿cuánto? 8 divisores. ¿Está bien? 8 divisores. Si queremos analizar para descubrir la formulita, ¿cierto? Entonces ahí decimos acá, por descomposición canónica, el número 24. ¿Cómo sería? ¿Ah? Entonces descubrimos acá, descomposición canónica, el 24. Podemos sacar al costadito, ¿no? Podemos decir 2 de 12, 2, 6, 2, 3 y 3. ¿Sí? Ahí sí tenemos. Entonces sería acá 2 al cubo por 3 a la 1. ¿Sí? Podemos sacar el 1. Muy bien, profesor. Entonces, fíjense bien, al momento de descomponer en este caso, ¿no? 2 al cubo por 3, acá hay que poner como una X para que ustedes vean que estamos utilizando, vamos a descubrir la cantidad, los divisores posibles en esta parte. 2 al cubo sería ¿cuánto? El 1, el 2 a la 1, el 2 al cuadrado que sería 4, acá 4, y el 2 al cubo que sería 8. Miren cómo estoy descubriendo, ¿eh? En una posición. El 1, 2, 4 y 8. Con el 3, tenemos acá el 1 y el 3. ¿Está bien? Entonces, así como ustedes van a ver en conteo, en el razonamiento matemático, cuando te dicen un numeral de 3 cifras, ¿no? Tiene la característica que el primero sea el doble del segundo, y sucesivamente, y como son de 1 hasta 9, o de 0 a 9 en decenas y centenas, me dice cantidad de numerales que existen con esa condición. Acá también se hace lo mismo, para descubrir la combinación, porque acá tenemos el 1, el 1, 3, el 2, 1, el 2, 3, y así sucesivamente. Entonces decimos acá, ¿cuántos valores tenemos acá? 4. Y del otro lado, ¿cuántos valores tenemos acá? 2. 4 por 2 son 8. ¿Correcto? Pero si ustedes manejan con respecto a la potencia, fíjense bien, con respecto a la potencia, ¿en qué ve cuánto? Para que me dé 4, para obtener este 4 que está acá, ¿sí? Este 4 que está acá, sería la potencia 3 más 1. Para obtener esta potencia 2, para el segundo grupo, que sería 3 a la 1, sería ¿cuánto? 1 más 1. Entonces esto me sale 4, 8, perdón, 8. Entonces vamos a descubrir, ¿no? La primera fórmula, ¿verdad? Como te dice de cantidad de divisores, ¿no? De un número, entonces igual a ¿cuánto? A la suma más 1 en su potencia y multiplicado entre sí. Y acá A más 1, que multiplica a B más 1, que multiplica sucesivamente a otros factores. Esta formulita sí lo sabemos, ¿no es cierto? Ya lo tenemos en el catálogo del modo de teoría.
Entonces, ¿de dónde salió? A partir de esto, ¿no? De contar los divisores que tiene, acá hemos descubierto que son 8, ¿no? Y acá obviamente de dónde salió, ¿verdad? Y aparece la fórmula indicada. ¿Sí? Aparece la fórmula indicada. Muy bien, profesor. Pero recuerden que esta cantidad de divisores también equivale a otro concepto, ¿verdad? Que hemos visto al inicio, la cantidad de divisores. Entonces, sigamos, profesor. Si me hablan de cantidad de divisores, vamos acá, vamos a repetir, vamos a agregar, bien, ¿cómo lo voy a agregar a la fórmula? ¿Sabes? Entonces decimos aquí, si dice cantidad de divisores de un número n, por ejemplo, decía acá, se suman solamente las potencias a más 1 y se multiplican entre sí, entre ellos, ¿verdad? C más 1, así sucesivamente. Pero también tiene otra forma, que sería cantidad de divisores n es igual a cuánto? A 1 más la cantidad de divisores primos, ¿sí? Y más la cantidad de divisores compuestos. Entonces, podemos indicar que estas dos fórmulas en valor numérico serían lo mismo, o sea, podemos igualar. Y eso es lo que se hace mayormente en los problemas. Igualar. Entonces, esto lo muestro al inicio, recuerden ustedes. El 1 más la cantidad de primos, ¿qué me da? Los simples. Acá me da los simples. Cantidad de divisores simples. Entonces, ¿se iguala cuánto? A 1 más la cantidad de divisores primos. Muchas veces los alumnos me preguntan, profesor, ¿y este 1 de dónde salió? Y hemos visto en la tabla principal, ¿se acuerdan al inicio? El 1 sale del valor numérico 1, que tiene un solo divisor. Entonces, ahí sale, no es porque se agrega 1, sino del 1, obviamente, ¿no? Entonces, acá tenemos otra formulita. ¿Ah? Y también hay una cantidad de divisores propios, que después vamos a ver acá. Los propios vienen a ser igual a cuánto? La cantidad de divisores totales menos 1. Y este vamos a salir profesor propio. ¿Recuerdan ustedes el concepto de subconjuntos propios? ¿A qué equivale subconjuntos propios? Son aquellos subconjuntos que no está incluido en el mismo conjunto, por eso se le quita 1. Acá también se dice cantidad de divisores propios, son aquellos propios menores que el valor numérico real, porque ustedes se dan cuenta, el valor de 24 tiene su propio número, ¿no? Divisor. Entonces, si en este caso me indica cuántos divisores propios tiene el 24, tendríamos que restarle esto, ¿no? Le quitamos este valor y serían solamente 7, porque no se considera el mismo valor. Recuerden ustedes en su conjunto propio, igualito. Entonces, acá aparece la formulita que se ha visto entonces en la plataforma de teoría, ¿no? Indicadores. Muy bien, profesor. Entonces, veamos a ver. Modelo de problema de este tipo de formulitas. A ver, tomen un apunte. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, ¿podría volver a explicar un poco la parte de izquierda? Izquierda. Muy bien. Si ustedes aprenden a descubrir de dónde salen las formulitas en cualquier tema, ya sea de matemática, de física, lo van a entender mejor, ¿no? Por eso que es importante. A mí no me gusta resolver 40 ejercicios que me hablan de lo mismo, sino más bien explorar las formulitas para que ustedes vean lo siguiente. Entonces, repetimos acá. Dice acá el joven, dice, hemos encontrado la cantidad de divisores, o los divisores de 24. Son aquellos que directamente ahí sobre el 1, el 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, hemos visto que divide 24 exactamente, ¿no? Y recibo 0. Si descomponemos canónicamente, hemos visto la exposición canónica al 24, sacamos mitad, 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 mitad y 3. ¿Y qué es cuánto? 2 al cubo, porque acá hay 3 veces 2 y un 3, ¿verdad? 2 al cubo por 3 a la 1. Muy bien, hasta ahí no hay problema. ¿Sí? Ya sabemos que hay 8 divisores. Pero yo quiero descubrir la fórmula. ¿Qué fórmula? La que está acá, ¿no? La que sabemos nosotros, ¿no es cierto? Pero porque nosotros nos han enseñado, pero no sabemos de dónde salió. O sea, dice, no pega esa fórmula, solamente se acabó, pero no sabemos de dónde salió eso. Entonces, aquí le estoy enseñando de dónde parte eso. Entonces, el 2 al cubo sería ¿cuánto? Los divisores de 2 al cubo sería a partir de 1, con la potencia sucesiva hasta llegar al 2 al cubo. Como son múltiples de 2, sería el 1 y el 2 a la 1, el 2 al cuadrado, que es 4, y el 2 al cubo sería 8. Entonces acá habrían 4 divisores, se puede decir, ¿no? Con respecto a 2 al cubo. Con respecto a 3 a la 1, el 1 y el 3. Recuerden que los divisores serían a partir del mismo valor, ¿verdad? Entonces sería el 1 y el 3. Acá, ¿cuántos veces tenemos? 4 valores. Acá tenemos, ¿cuánto? 2 valores. Y si queremos, como es la combinación de 2 a 2, entonces multiplicamos, ¿no? Los dos grupos y me da la cantidad de divisores que hemos obtenido.
que serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, si nosotros manejamos con el concepto de la potencia, le agregamos uno más a cada potencia. Y al momento de agregar uno más y multiplicamos entre ellos, aparece la cantidad de divisores que hemos visto al inicio. Entonces, aquí aparece la formulita indicada. Cantidad de divisores igual a ¿cuánto? Al agregarle a cada potencia de la convención canónica un número y se multiplica entre sí, obtenemos la cantidad de divisores. 3 más 1, 4, 1 más 1, 2, 4 por 2, 8. De esa manera hemos descubierto la cantidad de divisores. ¿Listo? Profesor, no se le entendió la última parte porque se fue como, no sé. ¿Cómo? La última parte de la cantidad de divisores. Sí, 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 ¿cómo aparecía A más 1 por B más 1? Ah, de acá, pues, o sea, para que me dé, por ejemplo, el producto de 4 por 2, en función de su potencia, ¿qué hemos visto? Le hemos agregado uno más, nomás, si fíjense. Porque acá hemos obtenido 4 valores por 2 valores, ya 8. Y acá están los 8 divisores. ¿No? Entonces, ¿cómo se obtiene este producto? Agregándole una potencia, un número más a cada potencia. Así hemos descubierto lo matemático de la fórmula. O sea, no hemos descubierto que son genios, no. Simple observación, nada. ¿Está bien? Simple observación y ahí aparecen las fórmulas que nosotros conocemos. Entonces, hemos agregado un número más a dichas potencias, aparece en este caso el 3, uno más aparece el 4, el 1 aparece el 2, se multiplican entre ellos y me da la cantidad de divisores. Para llegar a esto, canónicamente, agregamos 1 a cada potencia y ahí aparece la fórmula que nosotros sabemos, la cantidad de divisores. Con los suponentes, ¿no? Ok, ya entendí. Exacto, ¿no? Porque esa fórmula sí lo sabemos, ¿no? Sí la colocan en la plataforma, por si acaso, ¿ah? Está como módulo de teoría. ¿Ya? Entonces, en base a esas formulitas, vamos a hacer los modelos, los ejercicios clásicos que vienen en el examen de emisión. ¿Recuerdan? Ya hasta aquí hemos visto la teoría. Faltaría, bueno, la suma de divisores, porque mayormente viene cantidad de divisores y suma de divisores. Eso es lo que viene más, ¿no? Y acá también podemos descubrir la suma de divisores como dice, que aparezca la fórmula que nosotros conocemos, ¿no? Todo en base a criterios de análisis. Veamos acá los modelos. Borremos entonces. ¿Ya tomaron captura, jóvenes? Continuamos. Rápido porque el tiempo pasa volando. Esto lo descarto todavía, ¿ya? Porque lo vamos a analizar, ¿no? En la fórmula que tenemos. Muy bien, profesor. Entonces, vamos a colocar como modelo 1, 2, 3, 4, 5. Acá aparece un montón de fórmulas de preguntas en los exámenes de emisión, ¿ah? Ustedes aprenden, obviamente, es a descubrir esos modelos, automáticamente van a encontrar un montón de preguntas. Entonces, tenemos a ver acá. Tenemos con el mismo ejemplo, 25.200. 25.200. ¿Por qué este nuevo ejemplo? Porque ya hemos descubierto, ¿no? Canónicamente, ¿no es cierto? ¿Es igual a cuánto? 2 a la cuarta, canónicamente, ¿no? Multiplicado cuánto? 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y 7. Este es de convención canónica, ¿correcto? Este es convención canónica. Muy bien, profesor. Entonces, decimos, utilizamos la primera forma. Dice acá, cantidad de divisores. ¿A qué sería igual? Sumamos uno más a cada potencia y multiplicamos entre sí. El 4 más 1, ¿sí? Estamos utilizando la primera fórmula. Después el 2 más 1. Ya sabemos por qué se tiene que hacer así. El 2 más 1. Y acá tiene potencia 1, por si acaso, ¿ah? 1 más 1. Multiplicamos entre sí, ¿cuánto está? 5 por 3, 15. 15 por 3, 15, 45. 45 por 2, 90. Ustedes lo pueden ver. Entonces acá, ¿cuántos divisores tiene este numeral? 90 divisores. Correcto, hasta ahí no hay ningún problema. Modelo número 1. A ver, modelo número 1. Porque esta es la aplicación de la fórmula. Cuando te piden acá, por ejemplo, de 25.200, del número de 25.200, ¿cuántos divisores, ¿bien? Divisores son, si yo pongo acá 15 puntitos, ¿qué va a decir? Múltiplo de 15, ¿qué va a decir? División de 15, ¿verdad? ¿Cuántos
divisores son divisibles por 15. ¿Está bien? Divisibles por 15. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Se ven acá, fíjense cómo hacer. Entonces, de 25.200, vamos acá, esta es la solución. Entonces, ¿ya? Colocamos una expresión acá, 2 a la cuarta, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado y 100. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Cuando me hablas de un número múltiplo o divisible, es porque ese valor multiplica un K, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ese K o ese valor de N, tenemos que separarlo para darle forma a la expresión de divisibilidad o de multiplicidad. Entonces, para que me dé 15, el único factor que sería ¿cuánto? Sería 3 por 5. Y ahí le damos el 3 por 5. Lo separamos. 3 por 5. Al momento de separarlo, ¿qué es lo que me queda en la totalidad de divisores? Entonces la cuarta no se ha sacado nada. El 3 se saca un 3, me quedaría entonces 3 nada más. El 5 por ahí saca un 5, me quedaría 5. Y acá sería el 10. Entonces, acá sería prácticamente, esto equivale a decir cuánto, 15, o múltiplo de 15, ponerlo así, este que está acá, y me quedaría acá 2 a la cuarta, por 3, por 5 y por 6. Entonces, en esta parte recién aplico la formulita de cantidad de divisores, con lo que queda después de haber separado el valor de 15, o múltiplo de 15. Entonces, acá sería cantidad de divisores, ponemos así, cantidad de divisores igual a múltiplo de 15, para poner en la anotación. ¿Sí? ¿Igual a cuánto? Acá tenemos 4 más 1, vamos a poner acá un 4. 4 más 1, ya no sería 2 para el 3, sino ya le bajé un 3, y acá 1 más 1, acá también no sería 5 al cuadrado, sino solamente un 5 a la 1, porque ese para 1, y entonces sería el 7 solito, ¿no? 1 más 1. Multiplicamos sería cuánto, acá sería cuánto, sería 2, 4, 8 por 5, 40. ¿La misma operación? 5 por 2, 10, 20, 40. Entonces, tenemos 40 divisores que son múltiplos de 15. Esa es la respuesta. 40 divisores que son múltiplos de 15. Muy bien. Veamos a ver. Sigamos con otro modelo, otra clase de pregunta. Ya esto lo sabemos, ¿ah? Por si acaso, la fórmula lo tenemos ya en la memoria, porque esto ya lo muestro en la plataforma, lo he puesto para que ustedes lo aprendan, ¿no? Antes de entrar a clase. Entonces, corremos. Te pueden preguntar, a ver, ese era un indicador, un tipo de pregunta. A ver, ¿qué pasaría si te pedían así lo siguiente, ¿no? Que no son múltiplos de 12, por ejemplo, ¿no? O que no sean múltiplos de 15, a ver. Ya han puesto acá que sean múltiplos de 15. Entonces, modelo número 2, de acá, que no son múltiplos de 15. Entonces, cada vez que te digan no, la parte del negador, entonces automáticamente sería el total menos los que sí son múltiplos de 15. Entonces, acá sería la cantidad de divisores diferente de múltiplo de 15 sería igual a la cantidad de divisores totales menos la cantidad de divisores que sean iguales a múltiplo de 15. Siempre se hace lo contrario. Entonces, para mi caso, cantidad de divisores no, que no sea múltiplo de 15, se hace en forma indirecta. ¿Cuántas cantidad de divisores totales hay? 90. ¿Cuántos divisores múltiplo de 15 hay? 40. Entonces, esa diferencia me da 50. ¿Está bien? 50. Muy bien, profesor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá. ¿Listo? Entonces acá le han puesto indirecta, por si acaso, en forma directa, porque está 5. Pero, ¿cómo sería, a ver, otra clase de pregunta? Modelo número 3. ¿No? Otra clase de pregunta, ¿no? Porque estamos viendo ahí la expresión. A ver, si te dicen acá que no son múltiplos de 3, no son divisiones de 3, o múltiplos de 3. ¿Está bien? ¿Qué hacemos acá? Obviamente, sería todo menos la ¿sí o no? Múltiplo de 3. Entonces, cada vez que te digan no son y me dan solamente un concepto número primo, solamente para prima, ya no sería prácticamente una diferencia, si no lo puedo hacer directo. ¿Por qué? No? Porque tenemos acá 25.200, ¿a qué sería igual? 2 a la cuarta, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado y 7 a la 1, ¿verdad? Esa sería la descomposición canónica. Entonces, que no son múltiplos de 3, ¿qué hacemos directamente? Eliminamos el 3. Solamente cuando se trata de número prima,
En este caso es un número compuesto. No podemos hacer eliminar un 15.